Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos hablando de transferencia. Ahora vamos a hablar de otros autores que van a tomar todo esto que nos trae Freud. Una de ellas va a ser Melanie Klein. Recordemos que Melanie Klein va a incorporar, además de, toma mucho de lo que Freud plantea, pero ella lo que nos dice es, bueno, antes del complejo de Edipo también suceden diferentes cuestiones en la psiquis del sujeto. Entonces ella va a hablar, y ustedes bien lo han visto e incluso lo han traído en los operativos, ella va a hablar de las diferentes posiciones. Ella va a decir que en el primer año de vida, el bebé, en función de esta relación que tiene con la madre, va a tener, o con la función materna, va a estar ubicado en una posición esquizoparanoide o en una posición depresiva, dependiendo de en qué momento esté en relación a esa situación con la función materna. A grandes rasgos, recordemos que una posición esquizoparanoide es una posición de escinsión, es decir, de separación, donde aún el niño ve al pecho bueno o pecho malo como objetos separados de esa madre. Es una etapa donde no se puede unir todavía y entonces divide, ¿sí? Divide. Cuando la madre está presente en esa contención, transformándose en una madre lo suficientemente buena, como diría Winnicott, que sostiene, contiene al bebé, el bebé encontrará entonces un objeto que es el pecho bueno. Cuando esto no ocurre, ¿sí? Y no satisface sus necesidades, cuando esta mamá no está presente satisfaciendo las necesidades del bebé, el bebé va a encontrarse con un pecho malo, un objeto malo que lo ataca. Incluso esto, ¿no? No solamente que no aparece, sino que ustedes recuerden, si alguno es mamá o ha tenido algún niño cerca en sus primeros meses de vida, cuántas veces ocurre que los bebés se enojan con el pecho materno porque lo han esperado mucho o porque no tienen hambre y tienen un dolor de panza y la mamá quiere ponerles la teta y ese bebé entonces muerde el pecho, se enoja, le pega. Bueno, es ahí donde el bebé lo que siente es que ese objeto, que él va a ver como pecho malo, lo está atacando. Por eso en esta etapa, en esta posición, porque no es una etapa, es una posición, posición esquizoparanoide, donde hay una relación con ese vínculo que está escindida, separada. Cuando el bebé, recuerden, pasa a poder integrar a ese pecho bueno, a ese pecho malo, y lo integra con su madre, entra en una posición depresiva. ¿Por qué? Porque se da cuenta que estaba amando y odiando a la misma persona. Por eso entra en esa posición depresiva. Melanie Klein va a tomar estos momentos que analiza también ella y va a ubicar que estas posiciones se repiten a lo largo de toda nuestra vida. Durante toda nuestra vida estamos en una u otra posición. Lo mismo lo vamos a tomar para los grupos, ¿sí? Muchas veces decimos que un grupo está en una posición o en otra. Está en posición esquizoparanoide, con ataque y fuga, un grupo que está sintiéndose atacado, o todo lo contrario, no pudiendo integrar, no pudiendo construir juntos, no pudiendo aprender juntos, decimos entonces que están en una posición esquizoide. Cuando el grupo genera esa transformación, ese aprendizaje, ese salto cualitativo, se corren de ese lugar estereotipado, decimos que has asumido una posición depresiva porque está pudiendo reparar, está pudiendo unificar todo lo que
tiene que ver con lo bueno y lo malo, y empieza a poder construir con el grupo. Luego puede volver a esa posición anterior. Entonces, Klein toma todo lo transferencial de Freud y lo ubica en estas posiciones. Posiciones que tienen que ver con transferencias también. Va a aparecer Pigeon-Rivière, y Pigeon-Rivière, ¿qué va a decir? Bueno, tomo lo de Freud, tomo lo de Klein, pero me voy a ir aún más atrás en este vínculo y voy a hablar del protovínculo. Y Freud va a decir, y Pigeon va a decir que el protovínculo, que tiene que ver con la relación bebé-gestación, mamá-gestación, él va a decir también, ese protovínculo es muy importante para este aparato psíquico del que habla Freud, del que habla Klein. Él va a decir que este vínculo, que tiene que ver con ese seno materno, ese vínculo intrauterino, viene también a estar presente en nuestras vidas y que tiene que ver con ese grupo interno del que va a hablar Pichon, que hace que nosotros nos relacionemos con los otros en función de ese grupo que hemos construido en relación a nuestro grupo primario. Bien, entonces, seguimos con estos autores que van sumando y van tomando de otros para construir más teoría en función de las transferencias, en función de los vínculos. Piensen que siempre estamos hablando de vínculos, nunca de subjetividades sueltas. Todo lo contrario. Pigeon todo lo toma para trabajar los grupos. Quien también va a ser fundamental en todo este pensamiento de los grupos, ni hablar de los autores grupalistas que van a hablar de los supuestos básicos y de los diferentes tipos de grupos en relación a las transferencias. Ya lo vamos a incluir en el próximo teórico cuando veamos a Bejarano, que es un autor que va a describir las diferentes transferencias grupales. Bion, Ancier van a estar siempre presentes también. Quien vamos a traer ahora como otro autor muy importante y que Pichon tomó realmente mucho de su teoría es a Lacan. Lacan también va a decir que cuando uno ingresa a un grupo, eso también lo toma Pichon, cuando uno ingresa a un grupo lo que busca es ser amado. Y esto es fundamental. Nosotros sujetos ingresamos a un grupo y en ese ingreso a un grupo, Pichon va a decir, vamos a estar regresivos, ¿sí? Nos vamos a sentir como niños. Y si nos sentimos como niños, vamos a empezar a actuar manifestando deseos, exigiendo, demandando al grupo que haga tal o cual cosa. Porque entrar a un grupo nos pone en ese lugar más infantil, más regresivo, va a decir Pichon. Y Lacan lo que va a plantear es que lo que demandamos es amor, que los sujetos todo el tiempo estamos queriendo que nos quieran, y necesitamos que nos quieran, que nos acepten. Entonces, cuando entramos a un grupo, nos tenemos que preguntar si estamos en el rol coordinador, bueno, ¿qué quiere este grupo de mí como coordinador? Pero no solo qué quieren de mí, sino qué me quieren hacer, qué quieren que yo haga con el grupo y qué rol me adjudica ese grupo. Algo también que va a suceder y que plantea Lacan es que cuando uno está en un grupo y pensándolo en el rol del coordinador, este rol que tenemos prescripto, los grupos siempre van a estar buscando al sujeto de supuesto saber. Lacan va a plantear que los grupos buscan a alguien que pueda cumplir sus deseos, alguien que tenga ese poder de saber más que ellos, como lo hace un paciente con su terapeuta.
El paciente cuando empieza una terapia, la que fuere, está buscando el saber en el terapeuta. Lacan planteaba eso. Un sujeto busca y pone en la figura del terapeuta al sujeto de supuesto saber. ¿Por qué dice de supuesto? Porque en realidad no sabe el terapeuta más que el propio paciente. El que encuentra la cura, diría Freud, o el que trata de resolver o de transformar, diría Pichon, es el propio paciente, es el propio grupo. El coordinador o el terapeuta, dependiendo de quiénes estemos hablando, de qué rol prescripto estemos observando, lo que va a hacer es acompañar a que ese grupo pueda entender qué le pasa. Va, por supuesto, a trabajar con el grupo, pero no tiene un poder, no tiene el poder del saber. Pero inconscientemente, Lacan nos dice, el grupo lo va a buscar a ese sujeto poderoso y que tiene saber. Y es algo transferencial también esto, ¿no? Hay una transferencia del grupo hacia el rol coordinador. ¿Por qué? Porque cree que el coordinador sabe más y que por lo tanto tiene que cumplir con las demandas del grupo. Acá van a aparecer también los roles, algo que Pichon muy bien ha desarrollado en su teoría, porque, como bien dice Lacan también, cada uno va a ocupar un lugar distinto dentro de un grupo y va a tener que ver con no solo los roles adjudicados y asumidos, sino también con algo que se llama el rol y el contrarrol. Lacan plantea que cuando uno ingresa a un grupo va a cumplir un rol y va a buscar otro rol, un contrarrol, que lo compense. Y da algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, si uno entra a un grupo siendo inseguro, va a buscar a alguien que le dé seguridad. Si uno entra a un grupo con culpa, dice Lacan, va a buscar a alguien que lo disculpe, ¿no? Va a buscar el perdón, que alguien lo perdone. Si uno entra a un grupo con hostilidad, va a buscar a alguien a quien pelear o a alguien con quien pelear. Es decir, todo el tiempo en esta especie de regresión infantil que realizamos cuando estamos en un grupo y en esto que decimos que demandamos al grupo, vamos a estar demandando ese contrarrol que necesitamos para sostenernos en el grupo y en esa búsqueda. Si nos ponemos a pensar, es muy importante esto que trae Lacan, ¿no? Esto que él dice, necesitamos encontrar ese estadio del espejo, ese espejo en el cual nos identificamos y que nos completa. Hago un paréntesis acá, después también van a tener un video no hecho por mí, sino un video que habla de Lacan, para que puedan trabajar un poquito más este estadio del espejo, que realmente es muy importante cuando hablamos de los grupos, porque esto lo vemos todo el tiempo. El estadio del espejo, al igual que otros autores que hablan de otros procesos en los primeros años de vida, en los primeros meses, Lacan va a plantear la necesidad del sujeto en esos primeros meses de vida de poder encontrar la completud de su figura, de su identidad, de su persona a través de un espejo. Él plantea que ninguno de nosotros puede saber cómo es completamente si no tiene un espejo frente. Es decir, no podría yo saber cuál es mi cara si no tuviese un espejo en los primeros años de vida donde reflejarme. Si no, recuerden la alegría, la sorpresa de los bebés a los 6 meses aproximadamente cuando se ven reflejados en un espejo, se reconocen como ellos, ¿no? Antes de reflejarse en un espejo físico, el bebé va a intentar reflejarse en su mamá o en quien cumple la función materna. Así que imaginen de esta importancia, esta función, esta función materna que toma Winnicott, que toma Melanie Klein y que también toma Lacan en este estadio del espejo,
donde él lo que plantea es que en los primeros meses de vida el bebé va a buscar en los ojos de la madre ese espejo. Por lo tanto, él dice, es muy importante que él pueda encontrar esa mirada, que lo refleja, que lo contiene. Pongámonos a pensar en el mundo actual, cuántos espejos no son encontrados, ¿no? Cuántas mamás o quien cumple esa función está mirando otra cosa en lugar de mirar a su hijo. Y qué importante es ese vínculo primario, totalmente primario, que tiene que ver con nuestro grupo primario y que forma nuestro aparato psíquico y que va a ser lo que construya los vínculos posteriores, ¿no? Los vínculos que tengamos con un otro. Bueno, este estadio del espejo realmente es muy interesante, así que poder volver a leerlo, a indagar y a ver cómo se plasma en los grupos. Estos grupos que Pichón va a decir tienen que ver con nuestros grupos internos y con nuestro grupo primario, como lo dije anteriormente, es decir que vamos a estar repitiendo, ¿sí? Actualizando y repitiendo vínculos que ya tenemos instalados en nuestro inconsciente, con nuestras matrices de aprendizaje y que tienen que ver con nuestras vivencias en ese grupo primario. Bien, ahí van a aparecer los roles, como decía Pichón, diferentes roles que vamos a asumir, adjudicar y que tienen que ver con estos vínculos, con estas imagos y con este grupo familiar al cual pertenecemos. Bueno, todo esto que venimos hablando, que tiene que ver con lo vincular y con la transferencia, se va a hacer presente en los grupos. Ahora, tengamos también en cuenta algo que Freud también lo fue desarrollando en las series complementarias, que tiene que ver con que nosotros, los sujetos, tenemos diferentes disposiciones a la hora de vincularnos con un otro. Cuando hablamos de disposición, hablamos de estas series complementarias, que lo que nos plantea Freud es que nosotros tenemos en nuestra construcción psíquica factores hereditarios, ¿sí? Que heredamos de nuestros padres, experiencias infantiles que atravesamos y que no recordamos, que están en nuestro inconsciente. Esto va a construir la disposición que nosotros tengamos, que cada uno de nosotros tengamos frente a circunstancias desencadenantes en la actualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros va a actuar diferente frente a una circunstancia que desencadena alguna situación y vamos a responder de manera distinta, ya sea accionando o ya sea reprimiendo, ya sea generando un síntoma o no. Ninguno de nosotros recibe de la misma manera una situación, ¿sí? Muchas veces algunos sabemos cómo accionar frente a algo y otros no. Y como todo el tiempo estamos transfiriendo en nuestros vínculos, todos vamos a transferir cosas distintas, situaciones totalmente distintas, porque tienen que ver con nuestra construcción, con nuestra historia, con nuestra psiquis. Bien, llegando ya un poquito al cierre de este segundo video, lo que les quiero, espero no olvidarme de muchas cosas, pero sí lo que quiero dejar como cierre para pensar es que cuando hablamos de transferencia, que es este proceso que uno tiene con un otro, donde actualiza un vínculo del pasado en el presente y por eso lo que va a suceder es que muchas veces vamos a tener una disposición frente a uno u otro vínculo, vamos a transferir a una persona algo que tiene que ver más con nosotros que con el otro. También lo va a hablar Lacan, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos mejor
con una u otra situación, o cuando todo lo contrario, en una situación vincular transferimos negativamente a esa situación, a esa persona, generamos una relación negativa. Ahí tenemos que trabajarnos, más si hablamos de un grupo, porque es muy probable que lo que nos está pasando no tenga que ver tanto con el otro, sino que tiene que ver más con nosotros, con nuestra subjetividad. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta para empezar a trabajar nuestro mundo interno y poder ahí trabajar con los grupos. Piensen que en esta función de psicólogo social y coordinador y observador, nosotros todo el tiempo vamos a estar interactuando con los grupos y los grupos van a generar transferencias hacia el rol coordinador, que les adelanto ya se llama transferencia central, que es cuando el grupo transfiere en la figura del coordinador o en el equipo de coordinación, y ahí esa transferencia es inconsciente. No tiene que ver con nosotros en primera instancia. Por supuesto que nosotros como coordinadores tenemos que trabajar esas situaciones transferenciales y poder entender qué le pasa al grupo, qué fantasía está entrelazada en ese proceso grupal, y cómo podemos desde la dialéctica, desde el señalamiento, trabajar esa situación transferencial. Algo como ejemplo que les puedo traer de una situación transferencial grupal es la repetición. Pillon va a tomar esto como un, digamos, síntoma de algo transferencial. Cuando algo pasa en un grupo de manera repetida, significa que ese grupo está transfiriendo, que está más conectado con una situación del pasado y no del presente. Muchas veces en una situación así, lo que un coordinador puede hacer es generar un señalamiento de esto y por ahí hacer la pregunta o hacer el comentario para que el grupo se piense y piense realmente qué está atravesando ese grupo, con qué de cada uno de ellos tiene que ver esa situación que se repite frente a algún comentario, ¿no? Cuando un comentario, por ejemplo, se repite, bueno, hay algo ahí que se está transfiriendo al grupo, hay una demanda al grupo que tiene que ser trabajada. Y, por ejemplo, es pensar, ¿no? Es pensar, bueno, ¿qué es lo que estamos queriendo eh, con esto que decimos? Eh, ¿Cómo es nuestra escucha en relación a lo que el grupo está demandando? ¿Qué se está portavoceando? Y poder trabajar para transformar esa situación, hacerla manifiesta y poder entender realmente con qué cosas contamos para poder seguir generando esa dialéctica grupal y ese aprendizaje grupal. Por otro lado, y esto ya para cerrar, lo vamos a retomar la próxima clase, algo que también tenemos que tener en cuenta y que Freud tomó muy en cuenta es la contratransferencia. Cuando hablamos de contratransferencia, nos estamos refiriendo a la transferencia del rol asimétrico hacia el grupo o hacia el paciente. ¿Qué quiere decir? Que es la respuesta del terapeuta a la transferencia del paciente. Si el terapeuta, que es un rol asimétrico con el paciente, responde a esa transferencia amorosa, es decir, si el terapeuta también acepta el enamoramiento de su paciente, está contratransfiriendo. ¿Por qué? Porque está enamorándose también de una situación y no de ese paciente real. Y además está respondiendo a esa transferencia. También muchas veces contratransferimos negativamente. Si un grupo nos ataca, hablando ahora para tomar otro ejemplo de un grupo, si un grupo es hostil con el coordinador, que es un rol prescripto, si ese coordinador responde a esa hostilidad, tratándolos mal, por ejemplo, o diciéndole cosas que están fuera de lugar, que no tienen que ver con una aptitud psicológica del rol,
Cuando se trabaje esto, se va a buscar esa contratransferencia y se le va a preguntar al coordinador, o nos vamos a preguntar nosotros como coordinadores, qué nos está pasando con el grupo, que estamos respondiendo a esa transferencia, qué estamos poniendo también en el grupo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestros vínculos, con nuestras matrices de aprendizaje, que respondemos, transferimos también, pero como es un rol asimétrico el que tenemos con el grupo, se llama contratransferencia. Bueno, estamos llegando al cierre de esta segunda parte. Estos 2 videos quedan acá para verlos y adicionalmente les voy a dejar un video de Lacan de lo que es todo lo que tiene que ver con el estadio del espejo, para que sumen toda esta información, para que la vuelvan a tener presente y que les permita desde ya trabajar con esta teoría, poder empezar a mirar a los grupos amorosamente, pero desde un lugar de contención, de sostenimiento, de aprendizaje, poder observar a los grupos y entender todo lo que tiene que ver con los procesos transferenciales que cada uno de nosotros hace con cada vínculo que tiene. No hablé de la tele porque es algo que ya conocen, pero que tiene que ver con esto. Tampoco hablamos específicamente de los roles, porque también es algo que ya lo tienen muy incorporado. Pero bueno, todo esto que vamos articulando, todas estas teorías que vamos articulando, se hacen presentes hoy en este rol observador que ustedes están próximos a llevar a cabo en la práctica. Les dejo un saludo y nos vemos en un rato.